Claudio Caprarulo. ¿Cómo estás, Claudio? Director de Analítica Consultora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué le pide el fondo a Milei? Bueno, el fondo le pide a Milei lo que le venía pidiendo, ¿no? Ya meses atrás, no es la primera vez, ahora justo hubo un desembolso porque se le aprobó que el gobierno cumplió las metas del primer trimestre. El FMI siempre, cuando hace la revisión del acuerdo, suele hacer también un análisis de cómo viene la política económica y que considera que se debería modificar. Y en eso plantea algunas cuestiones que de vuelta ya venían de antes. Una de esas es tener tasa de interés real positiva para bajarlo al día a día nuestro, que es decir que vos pongas plata en un plazo fijo y le ganes a la inflación. Algo que claramente no venía sucediendo y fue una de las herramientas que usó el gobierno desde que asumió, ¿no? Casi una tasa de interés real muy negativa para tratar de sacar pesos de circulación, para que los pesos pierdan valor, ¿no? La famosa parte de la licuadora del plan motosierra y licuadora de Milei. Después también el fondo le venía diciendo al gobierno, bueno, mira, vos estás haciendo un ajuste fiscal muy grande, nos parece buenísimo, esa es la dirección, lo que siempre plantea el fondo, es que equilibrar las cuentas públicas, pero nos parece que tenés que repartir mejor ese ajuste, que tenés que salir a hacer una contención social de eso, porque esto no es sostenible. Obviamente eso también se vuelve a poner arriba de la mesa, y lo que está hoy en día en el centro de la discusión, y que puede ser una de las razones que motiva la aceleración que estamos viendo en los tipos de cambio paralelos, es la discusión sobre el tipo de cambio. El FMI le dice al gobierno, bueno, tenés un tipo de cambio atrasado, esto no es sostenible, y al mismo tiempo tenés que empezar a desarmar el cepo y desarmar algunas políticas heterodoxas, si querés, respecto a que no son tan tradicionales, como por ejemplo el famoso dólar blend, esto de que el agro liquida y el 80% lo cobra el tipo de cambio oficial, pero tiene un 20% que lo puede liquidar en el dólar contado con liquidación en el paralelo. Y esto que esta suba del dólar, este tipo de cambio que va hacia arriba, ¿de qué nos está hablando? ¿De justamente estos dichos del FMI? Digamos, vos decís que esto es lo que hace que el dólar empiece a subir. Bueno, siempre hay multicausalidad, no hay un único hecho. Lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, por un lado, es que el gobierno, ¿por qué también el FMI le plantea no es sostenible lo que estás haciendo con el tipo de cambio? Es porque el tipo de cambio se viene atrasando, ¿no? Le decimos nosotros los económicos. Se viene manipulando, sería, ¿no? Se viene pisando. Se viene pisando, claro. Viene creciendo muy por debajo de la inflación. Entonces eso hace que de vuelta, por ejemplo, importar se vuelva más barato, ¿no? Importar se vuelve más barato. Entonces, en un esquema en el que el gobierno está levantando las trabas para las importaciones, hace que haya más incentivos a importar, sobre todo pensando en que por ahí decimos, bueno, si esto no es sostenible, importar hoy va a ser más barato que hacerlo dentro de un mes. Lo mismo que le pasaba a Sergio Massa en los últimos meses de su gobierno. Recordemos que todos decíamos, bueno, se viene una devaluación y las empresas importaban de más, se estoqueaban porque decían, me va a salir mucho más barato hoy que mañana. Lo mismo también le había pasado cuando estaba Martín Guzmán. Digo, es algo que venimos viendo en los últimos años en la política económica argentina, que hay un tipo de cambio, sobre todo que se da por el contexto del cepo, que parece que no es sostenible y están los incentivos para importar o estoquearse en todo lo que tenga color de dólar. Claudio, ¿qué tal? Viviana Aya te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Viviana? Muy bien. Hoy leía, ¿no?, en El Cronista sobre todo, que algunos economistas opinan que es tiempo de correr el riesgo y levantar el cepo, y otros dicen el cepo es ilevantable. ¿Vos qué opinás? Me parece que todavía no están dadas las condiciones para levantar el cepo, y creo que eso fue uno de los grandes aciertos del pragmatismo que mostró Milei cuando asumió, ¿no? Él venía diciendo, bueno, yo voy a dolarizar desde el día 1, ¿no? Todo un discurso que también causó muchos problemas, porque también eso lo que generaba era que todavía haya más apetito por el dólar, pensando todos como aparte era un actor no conocido en cuanto a qué iba a hacer una vez que asuma. Bueno, eso incentivaba, ¿no?, la corrida contra el peso. Bueno, ahora, si el gobierno decidiese ahora levantar el cepo, la realidad es que todavía no están resueltas, por ejemplo... tema reservas, tema comercio exterior, ¿por ahí puede pasar? Es que es eso, digo, si vos hoy en día levantás el cepo, todavía tenés una demanda de dólares que está muy contenida, pero que va a aparecer.
Y no te digo ni siquiera el dólar ahorro, porque la gente perdió mucho poder adquisitivo estos meses, sino te digo, por ejemplo, las empresas todavía no están pudiendo sacar dólares al exterior de forma regular. Es algo que el gobierno intenta compensar, por ejemplo, a través del RIGI, que es otra discusión, pero tiene que ver con eso. Bueno, si vos levantás hoy en día el cepo, las empresas tienen muchos incentivos a empezar a remitir utilidades al exterior, cosa que no hicieron en los últimos años. Bueno, tenés dólares para abastecer esa demanda. Hoy en día las reservas las reservas netas siguen siendo levemente negativas. Sí. Y lo peor, Diego, me parece que explica mucho por qué estos días, es 10 semanas, pero estos días lo estamos notando también, por ejemplo, en los dólares futuros, por qué el mercado empieza a tomar más cobertura de dólares. Porque, por ejemplo, el Banco Central durante lo que va de junio casi no pudo comprar dólares. Claro. En un mes que suele ser muy bueno para los exportadores y para el Banco Central. Entonces, todo eso, con algo que nosotros ya veníamos analizando meses atrás, bueno, ahora empiezan a aparecer más fuertes las alarmas, ¿no? Las luces amarillas. El presidente dijo desde República Checa que hay un problema que es el de los puts, que son una serie de contratos en pesos, que según él muestran la perversidad del gobierno anterior, ¿no? Como que hay 19 billones de pesos de estos puts, que son esos contratos que pueden ser ejercidos en cualquier momento, y que eso es un riesgo. Sí, eso es un riesgo, eso es así, eso es un riesgo. Milei lo plantea, el presidente hace ese planteo, y para mí la primera lectura, más allá de que pase con los puts o no, porque es algo no es nuevo y todos ya sabíamos en el mercado que estaban los puts, me parece que ahí lo que hizo Milei echó sobre todo la culpa a un funcionario del FMI que estaba en ese momento, porque un poco el discurso iba direccionado hacia eso, lo cual nos hace a todos abrir un poco los ojos, más allá de que sabemos que todos los gobiernos suelen tener discrepancias con el FMI, que tiene su propio plan, y está bien que cada gobierno tenga el suyo, pero considerando la necesidad de dólares, uno dice, bueno, ¿cómo se va a terminar resolviendo esa relación? Más allá de eso, es cierto que los puts son parte del problema. No quiere decir que eso sea algo que no se pueda resolver, sino que hay distintas medidas que te podrían ir acercando a que la deuda sea más sostenible. Los puts se pusieron también porque era una forma de garantizar de que los bancos quieran entrar a licitaciones del Tesoro, no quieran tomar deuda pública del Tesoro. Muchos dicen que la reactivación y esta salida de la recesión va a ser mucho más larga de lo que se esperaba, ¿no? Que va a tener como estos próximos 6 meses se los va a tomar para de alguna manera intentar estabilizar. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿cómo sostenemos nosotros la gente estos 6 meses? ¿Puede ser así? ¿Van a ser 6 meses? Puede que Milei pierda de alguna manera también parte del apoyo que tiene si esto demora más tiempo y la gente no puede sostenerlo. Bueno, mira, me parece interesante el punto. Nosotros desde Analítica siempre sostuvimos que no iba a haber una recuperación en V, ¿no? No había nada, no había ningún indicador o fundamental en la economía que te permita pensar de que podía haber una rápida recuperación. Digo, la caída en los ingresos en los primeros meses fue muy alta, la devaluación de diciembre fue una de las más altas de nuestra historia. No había ninguna razón para pensar que la salida iba a ser rápida. Y lo estamos viendo también ahora en indicadores de adelantados de junio y de mayo de que eso no va a suceder. Claramente eso genera no solo un problema en las empresas que venden menos, sino también se traduce en lo que estamos viviendo todos en el día a día en nuestros bolsillos. Los próximos meses van a seguir siendo complicados. La única ventaja que tenemos es si el gobierno logra mantener la inflación controlada, y para eso volvemos a por qué es tan importante la discusión sobre el tipo de cambio y la salida del cepo, porque salir mal del cepo, una salida apresurada, sin dadas las condiciones, lo que puede generar es una nueva aceleración de la inflación que va a generar la única, si querés, señal positiva que podríamos tener nosotros los trabajadores de acá hacia adelante, es decir, bueno, si el gobierno logra tener la inflación controlada entre 4 y 5% en los próximos meses, es diferente a si volvemos a un escenario por encima de las 2 dígitos, ¿no? Del 10%. Claudio,
Sí. El INDEC dice que los salarios aumentaron 10,2% en abril y le ganaron levemente a la inflación. ¿Por qué no tenemos esa misma sensación, el común de la gente? Bueno, sí, lo que hoy justo salió el dato, Claro. ¿no? Un dato muy bueno del INDEC respecto a la evolución del índice de los salarios, y ahí lo que dice, bueno, primero que me parece muy importante destacar dos cosas. Por un lado, que el dato que hay que tomar de esta medición del INDEC es el de los trabajadores registrados, ¿no? Sí, el exacto. sector público y el sector privado registrado. Porque el del privado no registrado, como tiene una demora, porque es a partir de encuestas, etcétera, no refleja tanto. Bueno, lo que te está diciendo los indicadores, mira, el promedio de los registrados aumentó un 10,5% en abril. Estamos discutiendo en abril, y la inflación había sido 8,8. Bueno, es cierto, hubo una mejora, una leve mejora. Primero que es una mejora que es leve. En segundo lugar, que vos venís de tener fuertes caídas en los primeros meses, y te cuento si empezamos a mirar, por ejemplo, respecto a cuando empieza una fuerte caída del salario, que es el 2018. Entonces, es difícil que vos digas, uy, ¿cómo me cambió la economía en abril? Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta de que hay pérdida de puestos de trabajo. Entonces, en muchas familias, por ahí, si alguien tiene la suerte de tener un trabajo en el sector privado registrado, bueno, por ahí uno de los miembros de la familia perdió su trabajo, entonces esa leve mejora todavía se va a notar mucho menos. Y después, por último, tenemos que recordar que gran parte de los problemas de nuestra economía es que tenemos una economía no registrada, comúnmente llamada economía en negro, muy grande, y los trabajadores que están en ese sector de la economía suelen tener paritarias mucho menos favorables que el sector privado registrado. Entonces, es probable que hayan seguido perdiendo estos últimos meses, y de vuelta, sobre todo son trabajadores que encima son los que más rápido pierden empleo en una crisis porque no tienen ningún tipo de protección. Otro de los datos que aparecen es que la brecha entre ricos y pobres se amplía, ¿no? El nivel de brecha en Argentina es el más alto en los últimos 8 años. Los que ganan más perciben 23 veces más que los que reciben menos ingresos. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, Mariana, eso es un reflejo de lo que venimos hablando, ¿no? La caída del empleo, la aceleración de la inflación, la caída de los salarios aumenta la desigualdad. Digo, es un indicador que salió esta semana del INDEC, que por ejemplo mide el índice Gini, la desigualdad se mide tras un índice llamado índice Gini, y mostró un fuerte aumento. Claramente es un dato muy desalentador y muy malo para la economía, pero estaba dentro de lo que uno podía prever, considerando lo que venía pasando con lo que decíamos antes, ¿no? Se aumenta mucho la inflación, cae el empleo, los salarios no acompañan. Por lo general, los trabajadores de menores ingresos son los que tienen menos herramientas para poder defenderse y los que más van a perder en esos sucesos, ¿no? Muchísimas gracias, Claudio. Clarísimo. Gracias por haber conversado con nosotros. Estuvo por acá en Regreso CNN Claudio Caprarulo, que es director de Analítica Consultora.